un puente muy famoso sobre el río Tacoma, que era en el norte de Estados Unidos, no de Washington, y al poco tiempo de la inauguración del puente, a los 2 o 3 meses nomás, comenzó el invierno, y en el invierno empieza a haber mucho aire, tormenta, etc. Y el aire, a la hora de pasar por debajo del puente, empezó a vibrar el puente. Era un puente muy alto, que el río estaba abajo, y de la línea del agua al puente había como 70 metros de altura. Era bien alto, puente colgante. Los puentes colgantes, como el tipo de puente grande, porque acá y acá hay ese puente empezó a oscilar y un día, se han pasado los carros, pero al segundo o tercer día dice que la vibración era muy fuerte. La gente se asustó, ya no pasaban los carros y de repente empezó a vibrar tanto que le estaban las cuerdas, ¿no? Y se cayó el puente, le había costado una millonada de plata, no sé cuánto de dinero. El Senado de Estados Unidos nombró una comisión investigadora y a los 6 meses la comisión determinó de que había habido un error de diseño porque la frecuencia de oscilación había coincidido con la frecuencia natural del sistema, que es como la fusión. Entonces el teórico de la cuerda que está aplicándose, con este omega 0 había conocido que había entrado en resonancia. Entonces, cuando el maestro del puente, se cayó. Entonces, claro, bastante de esto no se sabía qué cosa era la resonancia. Pero la comisión investigadora, es una de las cosas importantes en la democracia, que sí se cumple en Estados Unidos sobre todo, no se cumple. En Estados Unidos se cumple, hicieron entonces la comisión, determinó que había habido un error de diseño. ¿Por qué? Porque no se conocía esto. Porque en ese momento la comisión estudió bien y buscó a matemáticos que hicieron la teoría de la
la parte homogénea va a corresponder a esa solución. Entonces, cuando se le agrega eso, entonces el movimiento va a entrar en algún momento en resonancia. ¿Qué quiere decir? Que ahora tenemos acá. Asíntota. homogénea, que es la parte de la izquierda, y que es una modificar, esto es la aceleración, cuando esa aceleración es derivada de una, cuando la ecuación tiene una segunda derivada, se le llama segundo orden. Es una ecuación diferencial homogénea y que el segundo orden es esta parte de acá. Ya la solución, entonces la solución final va a tener la solución de la parte homogénea más la solución de la parte particular de la ecuación que era cuando estudio la parte de la derecha, ya sería como la solución particular. Entonces hay dos soluciones, la solución de la parte homogénea más la solución general, que es la solución particular. La solución total sería entonces x1 más x2. X1 es la solución del movimiento armónico actual. Y x2 va a ser correspondiente a la fuerza externa o coseno. Dice que la fuerza externa se suma una función imaginaria. Para trabajar esto hay que trabajar en el campo complejo. Dice, a ese coseno hay que sumarle una función imaginaria y este cero seno de omega en un objeto. La exposición se llama omega 1. Amortiguado a 1. Entonces hay que completar ese coseno como un seno. Pero ahora vamos a hacer coseno de omega 6 más y seno de omega 6. Recuerda que hay que ver la parte de los números complejos. Entonces, en los números complejos, tenemos la parte real y la parte imaginaria. Acá en este paréntesis, tenemos este coseno de omega 1t más y seno de omega 1t, este y es de imaginario. Eso lo puedo escribir como e a raíz omega 1t. Esto.
complejo E a la I omega. Entonces, esta forma, como se hacía antes, ¿no? En cadena también hace un poquito para solucionar uso los números complejos. Derivada segunda más 2 gamma x punto más omega 0 cuadrado x va a ser igual a f0 e a la i omega 1. En la parte de los números complejos está la solución. No está la ecuación diferencial, está esto de hablar con números complejos. Pero a la hora de resuelva, en mi caso, mi solución va a ser solo la parte real. Supongamos que la solución de esta ecuación del número complejo es de la forma, ahora la solución debe ser de la forma e a la i omega 1t. La solución tiene que ser compleja. Y este coeficiente del número complejo va a ser de esta forma. Donde x ya está en el mismo número. Entonces, toda la solución es compleja. Cuando tiene este complemento invertido, esta u invertida, es un número complejo. Entonces, esta es el número constante de la solución, también que es complejo, pero va a ser de esta forma. Entonces, claro, la solución ya se pone un poco complicada, lo que quiere, ¿no? Entonces, A es de esta forma, f0 entre omega 0 omega 1 más 2 más i, 2 i gamma omega 1 cuadrado. Pero esto de acá dice, se puede demostrar que el término de abajo, el término del denominador, es de la forma raíz cuadrada de esto de acá. Entonces, este denominador lo puedo reemplazar por esto de acá, pero que está multiplicado por e a la i alfa. Donde alfa va a ser un ángulo entre 0 y pi. Entonces, tangente de alfa es 2 gamma omega 1 sobre omega 0 menos omega 1 al cuadrado. Por lo tanto, entonces la solución, A, lo escribo entonces de esta forma en función de E a la menos I alfa. Estoy introduciendo este ángulo alfa. Entonces ahora la solución, esto de acá lo pongo acá a la solución. La solución es de esta forma, es muy complejo. Esto sería entonces este es la resolución. La solución sería todo esto de acá. Tomando la parte real, estamos viendo que ahora nos hemos ido a los números complejos para obtener la solución y ahora tomamos solamente la parte real. Tomando la parte real, la solución va a ser esta, sería la solución del movimiento armónico forzado, pero la solución dogma. Estamos hallando la solución, aquí estamos viendo que tenemos x1, que es la parte del movimiento armónico motivado, y x2, que es x2 más.
amortiguado de la clase pasada. El X1 que le ponemos primero. Entonces, dice que el movimiento armónico amortiguado va a tener dos soluciones, una solución transitoria y una solución particular. Entonces, la transitoria va a corresponder al movimiento armónico amortiguado, que es lo que mostró la clase pasada. Tenemos el X1, que es una solución transitoria, ya que desaparece en el tiempo debido a la correspondencia de la programa T. La que hemos visto la clase pasada. Entonces, de las dos soluciones que tiene el movimiento armónico forzado, el X1 se le llama la solución transitoria, y esto es la solución particular. Este primero de la solución transitoria es lo que hemos visto en el movimiento armónico amortiguado. En la solución transitoria, y solo queda el, bueno, para un tiempo grande va a quedar solamente X2, en el que desaparece X1. Y entonces X2 va a ser la solución para un tiempo grande, que sería de esta forma. Este es el X2 que hemos estado viendo, pero hemos obtenido pasamos para los números complejos. O sea, que el X2, eso es lo que va a quedar. Es la solución entonces del movimiento armónico forzado para un tiempo grande, ¿no? Que es la solución particular. Entonces la resonancia es cuando la amplitud crece exponencialmente, se va prácticamente. Entonces estas curvas son las que corresponden a la solución transitoria, ¿no? Dice cuando el B, el amortiguamiento es pequeño, cada vez el pico aumenta, ¿no? Cuando el B es grande, es así, pero cuando el B es cero, el B del movimiento armónico es de acá. El armónico amortiguado, cuando este es cero, entonces esto se dispara acá. Se dispara para B cero. Esto de acá es para un B pequeño, dice. Este es para un B grande. Cuando la motivación es grande, no hay resonancia. Entonces esto hay que estudiarlo porque esto se ha vuelto a poner de moda. La resonancia es el crecimiento brusco de la amplitud de las oscilaciones forzadas al coincidir la frecuencia de la fuerza externa de la fuerza externa que es la del movimiento armónico forzado. Cuando esta amplitud, esto se llama amplitud 1, le llaman es la frecuencia 1. Cuando la frecuencia de la fuerza va a ser el crecimiento brusco de la amplitud de las oscilaciones forzadas al coincidir la frecuencia de la fuerza externa, que es el omega 1, con la frecuencia de las oscilaciones libres, que es el omega 0. Cuando coinciden las dos, es que se produce la resonancia. La frecuencia de resonancia va a ser que se puede demostrar esto de la raíz de omega 0 al cuadrado menos 2 gamma cuadrado, que es la frecuencia de resonancia.
Entonces, la figura esta muestra la solución homogénea, en particular y completa para los primeros 25 segundos de cualquier. Esta es la solución transitoria que corresponde al movimiento armónico amortiguado. Y cuando pasa un tiempo mayor, sigue oscilando así, porque esta es la fuerza forzada que corresponde al movimiento armónico. La acá corresponde a este de acá, que es un coseno. Entonces, digamos que el movimiento comienza así, y después ya esta es la parte transitoria, que lo que sigue ya va a ser simplemente esto. Sigue oscilando, pero ya no se dispara. Entonces, ¿por qué se ha puesto de moda esto? Esta primera parte de la transitoria, acá, y luego sigue ya oscilando por acá. Ese es entonces el movimiento armónico forzado. Pero una transitoria y todo lo demás es algo que entre en resonancia. ¿Cuál es el resonancia? Ahí está, la estructura local, la zona local. ¿Por qué se ha puesto de moda? El siglo pasado se construyeron grandes edificios en Estados Unidos. El edificio más grande por mucho tiempo fue el Empire State en Nueva York, pero al poco tiempo aparecieron las Torres Gemelas, que se lo acabaron. Pero eran edificios que tenían. Pero resulta que en la tierra hay mucho movimiento de viento, donde cuanto más se sube, la velocidad del viento aumenta. Pero acá mismo, en la zona de edificios, en la calle hay aire. ¿Por qué? Porque el viento fuerte viene, choca al edificio y baja. Ya está, se siente el aire abajo. Porque ha chocado en la parte alta del edificio. Entonces, cuando hay una tormenta, la velocidad del viento es mayor. Entonces, el edificio es grande, empieza a oscilar. Entonces, ese fue el experimento para que se construyan edificios más altos, porque empezaba a oscilar. Y claro, podía estar en resonancia y se cae el edificio. Y entonces, esa solución la dieron sobre Petronas hace 20 años, que las conectaron al centro, ya no vibraba, ya la vibración era menor. Pero que vino una solución mejor, que los edificios que tienen más de 100 pisos viven a una altura más o menos de los 2 tercios de la parte superior. En 2 pisos del edificio se pone un mecanismo hidráulico con unos péndulos muy pesados que oscilan hidráulicamente en contra a la vibración del edificio. El edificio se da por un lado, la vibración por otro lado. Entonces, ese mecanismo hidráulico, con motor, obviamente con motores potentes, hace que cuando empieza a oscilar, el péndulo ese hace que lo endereza el edificio, para eliminar, para que no oscile, ¿no? Entonces no entra en resonancia el edificio. Esa es la solución que tienen ahora todos los edificios que tienen más de 100 pisos, ¿no? Hay bastantes, ¿no? En Singapur, en Tailandia, en China, hay un montón de edificios que superan los 100 pisos y todos esos nuevos edificios ya tienen ese mecanismo. Entonces todos los que estudian ingeniería civil tienen que poder estudiar esto. Está de moda. Ahora está de moda, tienen que estudiar todo lo que quiere trabajar en edificios grandes. Entonces, bueno, la parte de matemáticas que estamos viendo es muy complicada. Ustedes no van a, además no han hecho todavía proyectos de cálculo, matemáticas o matemáticas de cálculo 3.
pero el que quiere va a estar acá en la puesta acá y los que tienen interés, que lo pase a mí, pues la mano. En el cabezudo complejo. La respuesta de la demanda también está ahí. Ahora, la teoría del movimiento armónico, movimiento oscilatorio, es la misma teoría de los osciladores electrónicos. En electrónica hay un circuito que se llama el circuito LLC. El circuito LLC es un circuito de un resistor, un inductor y un condensador. Y este circuito va a tener una oscilación. Esto es realmente un oscilador. El oscilador tiene exactamente el mismo comportamiento de este movimiento armónico forzado. Entonces, cada uno de estos tiene su equivalente. Y es la misma ecuación, es exactamente la misma ecuación, y los libros tienen sus equivalentes. Entonces, es la misma teoría matemática para los circuitos osciladores de la electrónica. Entonces, tienen entonces que el movimiento armónico forzado está comunicado pero también es de X para el tipo, digamos, ¿sabes?
la onda entre dos picos, que es la longitud de la onda, ¿no? Pero entre dos picos también sabemos que es el periodo. Que la distancia entre los dos picos también para el tiempo se llama periodo y para la longitud se llama longitud de onda. Pero en la parte vertical es la amplitud de la onda, el A. Pero que aparece otra variable que se llama el número de onda, que es K, ¿no? Que se confunde con la constante de movimiento físico. Entonces K es 2pi sobre la, que se llama número de onda. Y K va a ser omega sobre B, sobre 1. El número de onda es 2pi sobre la. La longitud de onda va a ser 2pi sobre K. Es la frecuencia bueno, la frecuencia va a ser frecuencia angular sobre pi. En la relación de la velocidad, el longitud de onda sobre la frecuencia. Es una cosita que vamos a hacer. La onda se mueve hacia el cuadro más allá, se mueve hacia la izquierda. Que es donde está moviendo entonces hacia la izquierda. Por eso es que tenemos aquí. Entonces la forma de escribir la función de onda va a ser así, A coseno de 2pi x sobre lambda más t sobre el periodo. O su equivalente que es A coseno de kx más omega t. Entonces más, pero menos, dependiendo hacia dónde avanza, hacia la derecha o hacia la izquierda. Esta es la forma más usual de escribir, ¿no? A coseno de kx más menos omega t. Que ahí es equivalente. Pero si yo tengo como la posición de la onda, ¿no? Tengo la posición que sería A coseno de kx más omega t, entonces puedo obtener la velocidad y la aceleración derivando respecto de el tiempo. Entonces, como ahora esta función depende de x y de t, puedo derivar respecto de x, puedo derivar respecto de t. Entonces, como hay dos variables en el mismo eje, cuando derivo con respecto a uno, debo derivar la parcial. Entonces, esa de media bolita o echadita es derivada parcial. Entonces, la velocidad va a ser la derivada respecto de x, esto lo derivamos con respecto a el tiempo. Nosotros con respecto a el t, pero la función de que tomando todo. Entonces, derivada a es constante sale y derivada de coseno que es el cero. Quiero que vamos a dejarlo con la dentro de la función. O sea, kx con omega t respecto a t. Kx es constante para respecto a t. Entonces, solo derivo de segundo término respecto a t, que sería omega. Acá había derivar el coseno es el menos cero. Había un menos acá adelante. Pero la derivada de omega t, acá hay menos también, porque tenemos que hacer un menos y me quedo de cero. Entonces, tenemos la velocidad. Para la liberación, vuelvo a derivar respecto del tiempo. Entonces, debe ser el coseno. Saco primero omega A constante y debe ser el coseno de kx menos omega t, pero la derivada de menos omega t va a ser menos omega, menos adelante. Y omega más, pues una de omega cuadrado. Entonces tenemos la aceleración. Entonces, pues tenemos la otra. Entonces va a ver que la aceleración es hasta arriba, donde la tenemos la onda, donde podemos, en cada punto tenemos la velocidad y la aceleración. En algunos casos, entonces va a ir cambiando la dirección de la velocidad y la aceleración. La aceleración
aceleración en los puntos extremos es máximo y mínima. Acá en el punto 4, la aceleración no solo lo quito, la aceleración lo va a llevar acá a Siberia. Y cuando está acá arriba en el punto 8, la aceleración lo lleva acá. Cambia el sentido de la aceleración. La velocidad también en toda esta primera parte de acá estaba hacia arriba, pero acá la aceleración va a llevar para abajo. Hay que ir viendo cómo cambia en función a este seno y coseno. Con el seno y coseno vamos a ir viendo cómo va cambiando la velocidad y la aceleración. Donde la aceleración justo en el eje va a ser cero. La aceleración va a ser cero. En el punto 2, el punto recto va a ser cero. Entonces, dice cuando la onda llega, si tenemos una onda que está sujeta de un extremo, cuando llega la onda al extremo, rebota. Cuando se refleja en un extremo la onda que viaja en una cuerda, se produce una onda estacionaria. Entonces tengo, estamos en el laboratorio, una cuerda de movilidad acá, la onda va avanzando, cuando choca, se ve. Entonces va a regresar, pero la que estoy haciendo vibrar también está llena, entonces van a ver ondas que viajan en ambos sentidos, ¿no? Entonces, dependiendo de la amplitud, esas ondas pueden amplificarse o destruirse, porque va a haber interferencia. Por el fenómeno de interferencia, la onda va a amplificarse o destruirse. Se podrá producir interferencia constructiva o interferencia destructiva. Hay una onda con más, cuando vean a hacer y con menos construcción a la diferencia. Pero esas dos ondas van a coexistir en la cuerda. Entonces, se va a producir lo que llaman las ondas estacionarias. La onda estacionaria se obtiene cuando la onda se confina a un espacio fijo y determinado, teniendo las cuerdas de una guitarra, la cuerda de un piano o un tubo de oído clásico. Entonces, cuando está combinada la onda, está rebotando y entonces va a producirse interferencia. Donde tenemos dos casos. Cuando la onda no hay. No es que eso no vamos a hablar. Entonces, en la figura, las ondas viajan en un sentido y en otro sentido. Entonces se van a, el resultado de la interferencia es la línea negra. ¿Está bien? Entonces acá se van distribuyendo las líneas, es un poquito la amplitud. Acá está creciendo la amplitud. Entonces en algunos casos se anulan, ¿no? Acá se va a anular y va a quedar una línea recta. Totalmente recta. Pero en otro caso ha crecido la resultante de la negra, ha crecido, dependiendo de cómo va sumándose, cómo se va produciendo la interferencia. Entonces van a ver lo que llaman las ondas estacionarias, que se obtienen cuando las ondas se confinan a un espacio fijo y determinado. La cuerda de una guitarra, la cuerda de un piano, etc. En algún momento, al producirse una interferencia en la que crear una sola onda grandaza. En otro momento puede ser dos, en otro momento puede ser tres, y así cuatro. Entonces, si a uno de los extremos de una cuerda le conectamos un vibrador mecánico y al otro le conectamos una polea que sujeta a una carga variable, la polea está fija a la superficie de una mesa, el vibrador se puede desplazar de la mesa, entonces desplazando el río del vibrador, es decir, variando la longitud de la cuerda, podemos hacer que las ondas pegadas por el vibrador en la cuerda estén en
el punto vibrador y la polea. Esta distancia de acá a acá se está moviendo. Entonces, moviendo se puede tener un punto en que de repente entra en resonancia y se produce una sola onda. Es una onda estacionaria. Moviendo, puedo conseguir 2, 3, 4 letras, ¿no? Porque cada una tiene un nombrecito. Se ve cumplir Se puede asimilar y sostiene entonces la música de la guitarra, los violines, de todo, está asociado con esa teoría, ¿no?, de las notas nacionales. Pero en los años 60 del siglo pasado apareció el famoso rayo láser. El rayo láser también es una nota sensacional, ¿no? El rayo láser tiene dos tubo que tiene dos espejos. Acá tiene un espejo
Acá el león. El helio y el neón son dos gases nobles. Entonces, al ser excitados, se enciende un fluorescente. Entonces, la luz empieza a vibrar acá, a oscilar. Y empieza a oscilar, y entonces, dependiendo justo de la longitud de las paredes, la distancia entre las dos paredes, se consigue que empiece a tener resonancia. Con esta resonancia, vamos a ver acá, empieza a resonar, y cuando justo ya se pone en fase, cuando se arregla y resuena, todas las ondas van a vibrar exactamente igual. Todas van a vibrar igual, ¿no? Y cuando vibran exactamente en fase, aumenta la potencia de la onda, entonces sale la onda nazi, sale acá. Realmente el león, que es el gato más famoso, que más se usa también, ¿no? Porque acá en la Tierra los fabrican, los fabricados. Una de las mayores aplicaciones son las vías telescópicas de los fusiles de los francotiradores. Los rifles. El fusil del francotirador tiene mira láser y está bien alineado. El francotirador tiene encima de Un visor. del fusil, tiene como una largadita, pero monocular, no doble, sino una sola, pero se ve a partir de todos sus instrumentos y puede disparar una bala a 300, 400, hasta 500 metros, hasta 1 kilómetro. Las balas de francotirador son balas especiales, son balas grandazas. A 1 kilómetro puede matar a una persona, puede ver la cabeza. Pero ¿cómo se asegura de que va a llegar la bala ahí? Hay un rayo láser encima del cañón también. Y tienes que ver donde está el puntito rojo, el rayo láser, ahí llega la bala. Este es un láser chiquito, ¿no? Un láser de láser. Cuando el hombre llegó a la luna, la primera vez, llevaron, hicieron unos experimentos. Entre ellos llevaron un experimento muy simple que hasta hoy día funciona. Los astronautas que dejaron un espejo en 45 grados, un espejo que está justo en 45 grados de la superficie de la luna, que está 45 grados acá, el espejo que está mirando a la Tierra. Está mirando a la Tierra, entonces cuando los astronautas se ganaron, ubicaron bien para que siga la Tierra este experimento, entonces hay un rayo láser Texas, creo que está, llega de la Tierra, llega acá a la Luna, choca acá. Vuelve a la Tierra. Entonces, este experimento hasta ahora lo estamos usando porque sirve para ver cuánto se acerca y cuánto se aleja la Luna de la Tierra.
responsabilidad de todos ambos que viajan en este equipo. En verdad, no hace el fin, no hace Claro. para la lucha y todo es la primera. Y la pregunta del examen que es supremo, ¿no? Piensa. Para una actividad no podemos hacer. Profesor, sobre los temas que ven en el examen. Solo